Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el rol de teóricas. Yo soy la doctora Bozo. Vamos a continuar con lo que es ictericia. Dentro del concepto de ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas por aumento de la concentración de la bilirrubina sanguínea. Para observar aquello, lo ideal es revisar al paciente en un ambiente claro, de luz natural, ya que probablemente utilizando luz artificial podamos ver o se pueda aparentar una hiperbilirrubinemia leve. ¿Dónde podemos observar esta ictericia? En las escleras y el paladar blando, debido a la afinidad de la bilirrubina por la elastina. Ahora, ¿en qué momentos vamos a poder visualizar aquello? Cuando los valores de la bilirrubina sean mayores a 2 miligramos de decilitro. Esto va a ser clínicamente evidente en los lugares que se ha mencionado, escleras y paladar blando, y evidentemente la piel, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales de la bilirrubina? De 0,3 a 1 miligramo de decilitro. Bien, tenemos que hacer una clara diferencia entre lo que es la ictericia verdadera y la pseudoictericia. Esta pseudoictericia puede ser debida a varios factores, como la hipercarotinemia, que se va a dar en personas que consumen cantidades importantes de carótenos. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En los alimentos, así como el zapallo, zanahoria, cítricos. También vamos a poder observar aquello en pacientes hipotiroideos y diabéticos. Ahora, la pseudoictericia no solo se va a dar en estos pacientes. También se va a presentar en pacientes que consuman fármacos como la atebrina, la fluoroceína. También en pacientes con insuficiencia renal crónica y neoplasias avanzadas. Bien, ¿cómo se va a dar la bilirrubina? ¿O su metabolismo cuál va a ser? El metabolismo de la hemoglobina, ya sea en un 80 u 85%, va a dar lugar a la bilirrubina. También va a ser resultado del metabolismo de la mioglobina, el citocromo y otras enzimas celulares, catalasa y la peroxidasa. Y lo que viene a ser una eritropoyesis ineficaz, que va a ser el 15 a 20% restante. Dos tercios se van a originar en el sistema retículo endotelial del hígado y el resto en el vaso, la médula ósea y los capilares. La hemooxigenasa va a actuar sobre el hemo y va a generar biliverdina. Sobre la que actúa la biliverdina reductasa y va a dar origen a la bilirrubina.
que es un pigmento tetrapirrólico que se produce al día entre más o menos 250 a 300 miligramos. Esta bilirrubina es insoluble en el agua y para ser transportada al hígado debe solubilizarse uniéndose a la albúmina para su transporte. En la circulación existen dos formas de bilirrubina. La bilirrubina no conjugada o llamada también indirecta y la bilirrubina directa o también llamada conjugada. La bilirrubina no conjugada es hidrófoba y siempre va a estar ligada a la albúmina. Por tal razón no se va a filtrar en el riñón y no aparece en la orina. En cambio, la bilirrubina directa se va a filtrar libremente en el riñón y puede dar lugar a lo que se llama la coluria. Esta bilirrubina conjugada se va a filtrar en el glomérulo y la mayor parte de ella se va a reabsorber en el túbulo proximal y una pequeña parte se va a eliminar en la orina. La vida media de la bilirrubina es de 4 a 21 días. Entonces, podemos decir que las personas sanas, prácticamente el 100% de la bilirrubina sérica se encuentra sin conjugar. Parte de esta reacción va a reaccionar con el reactivo de Vandenberg, que va a sobreestimar la fracción conjugada. La bilirrubina directa va a ser resultado del metabolismo en el hepatocito de 4 pasos. Uno que es la captación, la conjugación, el transporte y la excreción. En la captación se va a dar a través de un fenómeno de transporte que se va a dar a través de la membrana sinusoidal y el almacenamiento por proteínas citoplasmáticas que se van a encontrar en el polo sinusoidal del hepatocito, conocidas como las ligandinas Y Z, que impiden su vuelta al torrente sanguíneo. Puede verse alterada esto en la enfermedad de Gilbert, que es un defecto genético en la captación que se expresa por un cuadro de ictericia. Puede darse ante situaciones de estrés. Y la bilirrubina indirecta va a estar aumentada. Después tenemos a la conjugación, que se va a dar en los microsomas del retículo endotelial, endoplásmico, y se va a conjugar con el ácido glucurónico, que va a dar lugar
al monoglucurónico y el diglucurónido de bilirrubina. Reacción que va a ser catalizada por la uridin-difosfato glucuronil transferasa, que se abrevia como UDPGT, que cualquier alteración en esta parte va a dar lugar a la enfermedad también de Gilbert y los síndromes de Crigler-Najjar tipo 1 y 2. En lo que corresponde al transporte y la excreción, estos conjugados de bilirrubina van a ser transportados activamente a través de la membrana canalicular y van a pasar a la bilis por un mecanismo de alto requerimiento de energía. Y la acción de varios transportadores canaliculares, siendo el más importante el transportador de aniones orgánicos multiespecífico, llamado también proteína 2 de resistencia a múltiples fármacos. Su abreviación es MRP2. Cuando esto se altera, va a dar lugar al síndrome de Rotor y de Dubin-Johnson. En la excreción, la bilirrubina directa se excreta en la bilis, que no se va a absorber y no sufre transformaciones, hasta que llega al ilion, donde se va a transformar a través de la hidrólisis por la beta-glucuronidasa bacteriana en bilirrubina no conjugada. 2. Por la hidrogenación por los anaerobios en urobilinógeno y estercobilinógeno. Y por la oxidación se va a transformar en estercobilina y urobilina. Un 80 a 90% de estos productos se eliminan en las heces sin transformarse. Y el resto nuevamente entra en lo que es la circulación enterohepática que va a retornar al hígado. Y una pequeña porción se va a filtrar en el glomérulo renal y se va a eliminar en la orina. Bien, para llegar a un diagnóstico va a ser importante que hagamos una buena anamnesis, de la cual vamos a obtener los datos biográficos del paciente, vamos a tener el motivo de la consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas. También será importante tomar en cuenta los antecedentes personales, familiares, epidemiológicos y también ocupacionales. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. También tomar en cuenta los aspectos psicosociales, ¿no? Los hábitos, factores de riesgo. Muy importante tomar en cuenta el consumo de medicamentos, hierbas, el alcohol, los alucinógenos,
hongos y alcaloides. Entonces, ¿cuál será nuestro enfoque diagnóstico en el paciente? Primero, vamos a obtener los datos a través de la anamnesis. Luego veremos el examen físico, los exámenes de laboratorio, los métodos por imágenes no invasivos y complementar con estudios invasivos o endoscópicos si así se requiriese. Bien, ¿qué vamos a tomar en cuenta en la anamnesis? Esto son datos que vamos a obtener y nos van a brindar y nos van a orientar a un diagnóstico. Entonces, en la edad y el sexo, pacientes menores de 30 años, la causa de la ictericia vamos a pensar que son de etiología viral. En cambio, en pacientes mayores de 50 años, vamos a pensar que la etiología pueda ser debido a litiasis biliar, cáncer de páncreas y vías biliares o también la cirrosis alcohólica. Siendo el cáncer de páncreas una de las causas de ictericia más frecuente a partir de los 60 años, en un porcentaje de un 75%. Si la causa es debida a medicamentos, esto se va a producir en cualquier etapa de la vida, sobre todo en pacientes polimedicados. El sexo. En cuanto al sexo, mujeres tienen mayor incidencia a presentar litiasis biliar. Hay un mnemotécnico de las 4 Fs, ¿no? En inglés, que son female, fory, fat y fertility. ¿Qué significa eso? Mujeres de 40 años, obesas, multíparas, que pueden presentar, como ya habías mencionado, litiasis biliar y cirrosis biliar primaria. Ahora, ¿qué pasa en el embarazo? Se va a presentar debido al hígado graso agudo, a una o a la colestasis recurrente. En los varones lo vamos a asociar a la cirrosis debida al consumo de alcohol. Dentro de lo que corresponde a los hábitos y tóxicos, vamos a ver que la promiscuidad, la drogadicción indican una alta exposición a virus que van a ser productores de hepatonecrosis, cirrosis y hepatoma. Los virus son la hepatitis B y C. También el alcoholismo se va a relacionar a la estetosis hepática y la hepatitis alcohólica. Y la cirrosis alcohólico-nutricional del ENEC. Entonces, otro factor es la exposición y contactos, ¿no? Lo que habíamos preguntado, lo que habíamos visto,
los riesgos laborales. Trabajadores en salud, odontólogos, que están expuestos a sangre y secreciones. Pacientes con ictericia. También se debe tomar en cuenta historia de viajes recientes. Otro dato que se debe averiguar es la ingesta de medicamentos hepatotóxicos, porque ahí va a ser el daño hepatocelular y colangítica o mixta. Que el diagnóstico será por sospecha clínica, coexistencia de fiebre, exantema y eosinofilia. Entonces, ¿cuáles son esos medicamentos hepatotóxicos? Medicamentos antituberculosos, isoniazida, rifampicina. También pensar en aquellos que reciben eritromicino, ketoconazol, furosemida, alfa-metildopa, estrógenos, los anticonceptivos, naproxeno, alopurinol, clorpromacina, metotrexato y sales de oro. ¿Sí? Entonces, ahí es nuestra anamnesis será un poco más dirigida, ¿no? En relación a estos medicamentos. También debemos averiguar cómo ha sido la forma de comienzo o la aparición de la ictericia. Si ha sido brusca, vamos a pensar que esta ictericia se debe a una causa viral o inducida por fármacos o litiasis, ¿no? Una obstrucción a nivel del colédoco. Ahora, si la instalación de la ictericia es lenta e insidiosa, tendremos que pensar que se trata de neoplasias, de cabeza de páncreas o se puede dar por cirrosis. Ahora, si la ictericia además se presenta con fiebre y escalofríos, será debida a la hepatitis viral, a una hepatitis tóxica, litiasis y el hígado de sepsis. Los escalofríos podrá ser por la obstrucción por litiasis en la colangitis aguda o una hepatitis alcohólica aguda. Cuando el paciente presente dolor abdominal, también debemos pensar en las siguientes etiologías. En caso de una instalación brusca que esté localizado en el hipocondrio derecho, que se irradie al hombro de ipsilateral, va a ser característico de una obstrucción litiásica. Pero si el dolor es sordo, profundo, localizado en epigastrio y se irradia a dorso, pensaremos que puede tratarse de una patología pancreática. En la hepatitis, el paciente no nos va a referir dolor abdominal, puede referirnos una sensación de pesadez más que dolor. Ahora, puede estar acompañado también la ictericia de prurito, que va a ser parte de un síndrome de colestasis intrahepática o extrahepática, que puede ser generalizado o bien localizado tanto en las palmas o en la región plantar. Ahora, si además se presenta con deterioro del estado general, habiendo una pérdida de peso importante, pues pensaremos que la etiología se debe a un CA de cabeza de páncreas. Ahora, otros antecedentes que podemos preguntar son las características de las heces y de la orina.
intolerancia a las grasas debido a la litiasis biliar y antecedentes de cirugías previas en las vías biliares, ¿no? Porque podremos pensar en qué, una litiasis residual. Una vez habiendo realizado la anamnesis y tener estos datos, vamos a pasar a lo que es el examen físico. ¿Ya? Ahí vamos a ver los grados de ictericia. Vamos a ver el estado general, donde pacientes con ictericia obstructiva van a estar ictéricos, va a ser más marcada esta ictericia, a diferencia de los pacientes que padecen una enfermedad hepatocelular, donde la ictericia va a ser moderada o leve. Entonces, el grado de ictericia va a ser, tenemos 4 grados de ictericia: flavínica, rubínica, verdínica y melánica. La ictericia flavínica va a ser el color amarillo pálido, que nos va a indicar que puede estar asociado a anemia, una ictericia leve, que se va a presentar en las ictericias hemolíticas. La rubínica va a estar presente en lesiones hepatocelulares. La ictericia verdínica se va a observar más que todo en pacientes con colestasis. Y finalmente la melánica, que va a tener un tinte o un color amarillo parduzco. Entonces, en la piel, aparte del rascado o del plurito, ¿qué otras alteraciones podemos observar? Las telangiectasias aracniformes o tipo spider. Vamos a ver también eritema palmar. Vamos a ver una alteración en la distribución del vello pubiano, que va a ser ya feminoide en el varón. Vamos a ver también la circulación colateral en casos o es un estigma de lo que es la hepatopatía crónica. Si se suma a estos signos la presencia de ascitis, líquido en abdomen y la ginecomastia, se va a constituir en el hábito de Chapos-Tec. ¿Ya? Otra cosa que vamos a poder evidenciar son los antelasmas en los párpados. Va a ser en pacientes con obstrucción crónica o en caso de cirrosis biliar primaria. A nivel del sistema linfoganglionar, si evidenciamos adenomegalias generalizadas más ictericia, vamos a pensar en una mononucleosis infecciosa asociada a una hepatopatía viral. Ahora, también podemos ver un único ganglio. Si lo vamos a observar a nivel de la región supraclavicular izquierda, conocida como ganglio de Virchow o centinela, va a ser propia o en casos de una neoplasia pancreática o gástrica con metástasis. Ahí podemos observar la ictericia rubínica
En caso de lesión hepatocelular, la ictericia verdínica y lo que es un santelasma. En una colestasis crónica. La piel bronceada o un color amarillo parduzco vamos a evidenciar en caso de hemocromatosis. El anillo de Kaiser y Fleischer vamos a poder evidenciar en lo que es la enfermedad de Wilson y telangiectasias en la mucosa oral relacionadas a la enfermedad de Osler-Weber-Rendu. También vamos a ver en lo que corresponde a la palpación o imágenes un hígado pequeño. Ya la inspección, vamos a ver lo que se les había comentado, la circulación colateral, ascitis y puede o no haber presentación de hernias. Todo esto también va a estar asociado al crecimiento del vaso, la esplenomegalia. Bien, en la palpación hepática vamos a poder palpar una hepatomegalia en caso de hepatitis viral. Acá, si esta fuese dolorosa, será en hepatomegalias con metástasis y un hígado de éstasis. La ausencia de hepatomegalia nos hará pensar en un tumor primario, hepatocarcinoma o colangiocarcinoma o metástasis. Ahora, si a la palpación el hígado tiene una consistencia firme y un borde filoso, lo relacionaremos con la cirrosis hepática. Si a la palpación nosotros vemos el signo de la oleada o del témpano, estaremos viendo a un paciente con ascitis. Ahora, el hígado no será palpable en estadios finales, en caso de una cirrosis hepática. También podemos, en el examen físico, en la palpación, notar hepatomegalia macronodular de consistencia pétrea, lo relacionaremos al hígado metastásico. Ahora, si en la auscultación podemos escuchar soplos, lo vamos a relacionar al hepatoma o a un hemangiosarcoma. En lo que corresponde a la palpación de la vesícula. Si nosotros tenemos una vesícula palpable y visible, que es el signo de Barth y Pick, que eso es una manifestación que se va a presentar por la obstrucción mecánica de la vía biliar por debajo del conducto cístico. Esto se debe a la ley de Courvoisier o signo de Courvoisier-Terrier, donde la vesícula es palpable, se presenta con ictericia y que va a corresponder a un carcinoma de cabeza de páncreas. Ahora, cuando nosotros a la palpación podamos palpar vaso y hallemos una esplenomegalia, un crecimiento del mismo, no, asociado a la ictericia, vamos a pensar o nos va a sugerir
en una ictericia hepatocelular o hemolítica. La esplenomegalia también se va a presentar en la hipertensión portal. ¿Ya? Por tanto, tenemos un síndrome hemolítico que va a ser caracterizado por una ictericia flavínica, hiperbilirrubinemia indirecta, anemia y vaso palpable. Ahora, la esplenomegalia masiva vamos a encontrar en caso de linfomas o un síndrome mieloproliferativo. También en hipertensión portal. Ahora, si en el examen físico nosotros vemos el signo del témpano o la oleada positiva, nos está indicando que hay ascitis, líquido en cavidad abdominal. Ahora, la ascitis más ictericia, pues tendremos que pensar que se trata de cirrosis hepática. Y si nosotros realizamos una paracentesis y podemos confirmar exudado en la cavidad peritoneal, podemos pensar que se deba a una etiología tuberculosa o carcinomatosa. Vamos también a observar manifestaciones neurológicas. ¿En qué casos? Cuando haya deterioro de la función hepatocelular y va a estar asociada a asterixis o flap más un aliento hepático. Al igual que en la anamnesis, aquí también nosotros trataremos de verificar las características de la orina y las heces, ¿no? Que se van a ver alteradas en los casos obstructivos. Entonces, vamos a ver en estos casos obstructivos acolia y coluria o hipocolia. Entonces, ¿qué es la acolia? Es una disminución o ausencia de color de materia fecal. Las heces van a ser de color masilla o blanco amarillentas, que expresan una disminución o ausencia de llegada de la bilis al intestino, como resultado de una obstrucción o colestasis. O por el contrario, tendremos heces de color marrón normal, que se llama la hipercolia o pleocromía. Se va a deber a un incremento en los pigmentos biliares, el estercobilinógeno, excretados por el hígado como consecuencia de una oferta mayor de bilirrubina al hepatocito. Una vez ya realizada la anamnesis, el examen físico nos ayudará también el uso o echar mano de laboratorios, donde vamos a ver ciertas alteraciones, así como en el hemograma vamos a encontrar alteraciones en la morfología eritrocitaria en caso de una ictericia hemolítica o asociados a leucocitosis y neutrofilia, en las hepatitis alcohólicas y en una coledocolitiasis complicada. Vamos a encontrar eosinofilia en caso de una ictericia inducida por fármacos. Y también vamos a ver
anemia, que va a ser también frecuente en el paciente cirrótico o la etiología es multifactorial. Vamos a ver alteración en la eritrosedimentación, que puede estar normal en las hepatitis virales y en la necrosis hepática esta va a estar alta. Ahora, ¿qué alteraciones vamos a ver en el hepatograma? El ascenso de una u otra bilirrubina, ¿no? Ya habíamos dicho que en la circulación está la bilirrubina conjugada directa o no conjugada indirecta, que nos va a dar lugar a una ictericia hemolítica que rara vez aumenta hasta 5 miligramos por decilitro, o en caso de tratarse de una ictericia obstructiva, que puede llegar y mantenerse hasta 30 miligramos de decilitro. Ahora, si estos valores fueran mayores a 30 miligramos de decilitro, vamos a asociar o vamos a pensar que también el paciente pueda presentar una insuficiencia renal. Bien, cuando hay alteración de la hiperbilirrubinemia no conjugada o en qué momento la bilirrubina no conjugada o indirecta va a estar alterada en caso de una sobreproducción, ¿no? ¿Y en qué casos? En una hemólisis extravascular. También vamos a poder ver aumento de la misma en caso de una disminución de la captación hepática, asociadas a una insuficiencia cardíaca, los shunts portosistémicos o debida a fármacos, ya sean tóxicos, la rifampicina o el probenecid. Va a haber hiperbilirrubinemia no conjugada también cuando hay una disminución de la conjugación. En trastornos hereditarios, como es el síndrome de Crigler-Najjar 1 y 2, el síndrome de Gilbert, o alteraciones fisiológicas como en la inmadurez neonatal, y también asociada a fármacos que van a afectar la actividad de la glucuroniltransferasa, como el etilenilestradiol y la gentamicina, y en hepatopatías de estadio avanzado. Ahora, ¿cuándo las bilirrubinas, la directa o la conjugada, va a estar alterada? Vamos a encontrar en caso de una enfermedad hepatocelular, en caso de colestasis intrahepática y colestasis extrahepática. En la enfermedad hepatocelular se va a dar por infecciones. ¿Cuáles? Hepatitis, herpes, adenovirus, tuberculosis. Y también las micóticas, cándida, coccidioides, histoplasma, por causas parasitarias también, ascaris, esquistosoma. También tenemos a los protozoos, amebiasis, plasmodium, toxoplasmosis, leishmaniasis. ¿En qué casos más vamos a ver enfermedad hepatocelular? En las neoplasias. En las neoplasias, como
el hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma, linfomas y hemangioendotelioma. También tenemos a las enfermedades metabólicas o hereditarias, la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, las porfirias, la esteatohepatitis. Vamos a encontrar también en las enfermedades sistémicas, en una isquemia aguda, en un hígado congestivo, como es la insuficiencia cardíaca también, nuevamente el síndrome de Budd-Chiari, o la enfermedad hepática veno-oclusiva. Ahora, la bilirrubina directa también va a estar presente en una colestasis intrahepática, debido a hepatopatías agudas, como hepatitis viral, hepatitis alcohólica, asociada a fiebre, leucocitosis. También en casos de esteatohepatitis no alcohólica, diabetes, obesidad, dislipidemia, o por hepatopatías crónicas, como la cirrosis biliar primaria, colangitis, hepatitis autoinmune, hepatitis virales también, la colangitis esclerosante primaria. También en caso de trasplante de órganos cuando hay un rechazo o una enfermedad veno-oclusiva. En las enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, linfomas, sarcoidosis, amiloidosis. Y también en el embarazo, donde va a haber una colestasis intrahepática, puede ser debido a una condición heredada o a un mecanismo no aclarado. ¿Ya? Y una esteatosis aguda del embarazo y el síndrome de HELP. La bilirrubina conjugada también va a estar alterada en las colestasis extrahepáticas por coledocolitiasis, pancreatitis, ya sea aguda y crónica, neoplasias de la cabeza del páncreas, de los conductos biliares, de la ampolla de Vater, o por un compromiso del hilo hepático, adenopatías portales, tumorales e inflamatorias. En los laboratorios también vamos a evidenciar alteración de las enzimas hepáticas como son las transaminasas. La TGP o ALAT y la TGO o ASAT, ¿ya? O la ALT o la AST. Bien, el ascenso de estas nos va a indicar hepatonecrosis. Un ascenso 10 veces en relación al valor normal nos dará a pensar que se trata de una hepatitis tóxica o de etiología viral. En las hepatitis virales, la ALT o la TGP son mayores que la AST o la TGO, pero cuando esta relación es inversa, debemos sospechar que se trata de una hepatitis alcohólica. En caso de una coledocolitiasis, va a aparecer el patrón de una hepatitis viral. Pero si nosotros repetimos o hacemos un hepatograma a las 72 o 96 horas y se resuelve aquello o se evidencia un descenso, vamos a pensar que ha sido obstructiva, ¿no? La causa. Pero si confirmamos que se debe a una hepatitis viral y llegamos a hacer este hepatograma en ese lapso, no se va a evidenciar ese descenso, ya que la ictericia o el descenso demorará semanas. ¿Ya? ¿Qué otras enzimas vamos a solicitar? La fosfatasa alcalina, que también va a estar aumentada en caso de una enfermedad hepatobiliar por colestasis.
pero vamos a complementar con lo que es la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Ya? En los síndromes de colistasis, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa van a superar el valor normal, ya sea 3 a 10 veces, ¿no? Estos valores. Y será mucho más alto en un CA de páncreas o una cirrosis biliar primaria, o también pensar en una metástasis hepática. Situaciones que las transaminasas están elevadas de forma leve junto con la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, asociada a una hiperbilirrubinemia leve o moderada, debemos pensar que la obstrucción es incompleta, ¿no? Obstrucción de la vía biliar en forma incompleta y el síndrome de masa ocupante intrahepática. Ahora, ¿qué pasa si la fosfatasa alcalina es alta y está asociada a prurito? Debemos pensar que se trata de una cirrosis biliar primaria, que es un estadio que precede meses a la ictericia, ¿no? El paciente solo puede venir con prurito. Y en el hepatograma vemos fosfatasa alcalina alta, tenemos que pensar en aquello, ¿sí? Una cirrosis biliar primaria. Otra enzima que podemos solicitar es la pseudocolinesterasa, que va a ser indicada por una masa hepática funcionante y su descenso es un marcador de insuficiencia hepatocelular. Bien, si la pseudocolinesterasa está elevada o alterada, nos indica que hay una alteración en la masa hepática funcionante y su descenso es un marcador de insuficiencia hepatocelular. Otra enzima es la láctico deshidrogenasa. LDH elevada más ictericia, debemos pensar en hemólisis, pero se debe complementar con otros marcadores, como tomar en cuenta la caída del hematocrito y alteraciones del frotis en sangre periférica, por un aumento de la hemoglobina libre en plasma y disminución de la aptoglobina. También en el laboratorio podríamos solicitar el proteinograma electroforético, que va a evaluar la suficiencia hepática según la concentración del albúmina. En caso de necrosis hepática por aumento de la alfa-2 globulinemia y haya un compromiso hepático crónico que va a caracterizar a la hipoalbuminemia más hipergamaglobulinemia policlonal con la fusión beta-gamma. También deberemos solicitar, aparte de aquello, los marcadores virales, ¿no? Para hepatitis viral, antígenos o anticuerpos específicos. Bien, dentro de los marcadores virales solicitaremos la inmunoglobulina M para virus de la hepatitis A o los anticuerpos IgE del virus de la hepatitis A y de la inmunoglobulina M.
También solicitaremos el antígeno de superficie para definir si se trata del virus de la hepatitis B. Anticuerpos, inmunoglobulina M, anticore del virus de la hepatitis B. La inmunoglobulina M y la carga viral para virus de la hepatitis C. Y anticuerpos de la inmunoglobulina M específicos para el virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. También encontraremos o tendremos que solicitar marcadores inmunológicos, anticuerpos antimitocondriales en caso de pensar en una cirrosis biliar primaria, anticuerpos antimúsculo liso, factor antinuclear, células LE circulantes y anticuerpos antígado, riñón y microsomas, el LKM, que viene del inglés liver kidney microsomal, en la hepatitis crónica activa autoinmune. Otros estudios serán la ceruloplasmina o pruria en caso de pensar en una enfermedad de Wilson, la ferritina y la saturación de transferrina para hemocromatosis. Podemos tomar en cuenta este cuadro diagnóstico que nos va a mostrar la ictericia en caso de ser hepatocelular o por colestasis, ¿no? Entonces, la ictericia va a haber un aumento de las transaminasas. Si fuera daño hepatocelular, va a estar marcado, va a ser mayor a 300 unidades litro. Si fuera colestasis, el aumento va a ser leve, va a ser menos de 300. Ahora, si vemos una fosfatasa alcalina, el aumento va a ser leve en un daño hepatocelular. En cambio, va a ser mucho más marcado en la ictericia por colestasis. Va a haber alteración de las sales biliares. Si es hepatocelular, leve. Si fuera una colestasis, va a ser marcada, asociada también a prurito. Y también va a ser importante tomar en cuenta la respuesta o la alteración del tiempo de protrombina y la respuesta a la vitamina K, ¿no? ¿Qué es la prueba de Kohler? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a administrar 10 miligramos de vitamina K y vamos a ver una respuesta positiva en caso de colestasis durante 3 días. Entonces, cuando el INR sea mayor a 4, ¿no? Va a haber una alteración y va a haber una buena respuesta a la administración de vitamina K cuando se trate de colestasis, pero no así en una insuficiencia hepática o un daño hepatocelular. Entonces es importante que nos quede este cuadrito en la mente. Bien, en resumen, podemos decir que la ictericia por defectos congénitos deberemos pensar los antecedentes familiares, ¿no? La hiperbilirubinemia no conjugada que puede llegar a valores de 5 miligramos de cilitro. Y esta ictericia se revierta espontáneamente y tendremos que pensar en un síndrome de Gilbert. Ahora, la ictericia por hemólisis va a estar asociada a anemia, heces hipercólicas, orinas oscuras o una disminución del hematocrito. También vamos a ver alteración de la morfología de los eritrocitos, aumento de la láctico deshidrogenasa y CUMS positivo. Ahora, si la ictericia fuera por colestasis, vamos a ver coluria, acolia, parte del síndrome colidociano.
Vesícula biliar visible y palpable. Indolora va a certificar una obstrucción mecánica de la vía biliar extrahepática. O también se deberá pensar en un TU de cabeza de páncreas. Alteraciones laboratoriales: hiperbilirrubinemia, aumento de las enzimas, colistasis y hipoprotrombinemia. Ahora, ictericia por hemocromatosis va a estar asociada a coluria, transaminasas 10 veces más el valor de lo normal. El daño va a ser hepatocelular, va a haber alteración de las pruebas de masa hepática funcionante, como la albúmina, la ceruloplasmina y la hipoprotrombinemia. En caso de ascenso súbito de las bilirrubinas, seguido de alzas térmicas, artralgias, elevación de las transaminasas, debemos pensar que se trata de hepatopatías virales. Continuando, vamos a utilizar métodos complementarios, ya sea invasivos y estudios invasivos o endoscópicos. No invasivos y estudios invasivos o endoscópicos. Entonces, para determinar la causa de la ictericia tenemos la clasificación, ¿no? Evidentemente hay muchas clasificaciones, pero la más didáctica es la enfermedad hepática focal en caso de tumores primitivos o metástasis o abscesos o quistes. Enfermedad hepática difusa, hígado graso, esteatohepatitis, cirrosis, hepatitis viral, toxicidad por fármacos, granulomas o infiltración. Y enfermedad del árbol biliar. Para ello tenemos métodos no invasivos y estudios invasivos o endoscópicos. Bien, dentro de los métodos no invasivos de imagen tenemos la ecografía hepatobiliar, que va a detectar la presencia de dilatación de la vía biliar extrahepática. El nivel de obstrucción y etiología. Tomografía, también vamos a usar la tomografía computarizada. Imagen de densidad homogénea. Vamos a ver en una hepatopatía difusa, hepatitis, esteatosis, alcoholismo, obesidad, diabetes e hipertrigliceridemia. En caso de los estudios invasivos o endoscópicos, debido a una dilatación de las vías biliares extrahepáticas, se realizará la colangiografía transparietohepática o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. El método dependerá de la experiencia, del entrenamiento, y estos estudios son muy eficaces para el diagnóstico por una causa obstructiva, ya que nos permiten hacer además procedimientos, ¿no? Es más terapéutico. Dentro de los métodos no invasivos, la tomografía
vamos a ver lesiones focales del hígado en caso de neoplasias, abscesos, quistes con la tomografía. Vamos a evidenciar diferentes densidades con la ayuda de un contraste endovenoso. La tomografía en estos casos se deberá indicar siempre y cuando se sospeche en una enfermedad del páncreas. También podemos echar mano de la colangioresonancia, que es más sensible que la tomografía para la visualización de los conductos biliares y pancreáticos, sin utilizar contraste. ¿Ya? Porque hay pacientes que tienen alergia a esto. Como ya habíamos dicho, los métodos invasivos nos van a ayudar en la dilatación de la vía biliar. Y lo positivo es que son también terapéuticos, ¿no? No solamente diagnósticos. Entonces, ¿qué procedimiento se va a poder realizar? La extracción de los cálculos, se va a poder realizar una esfenteropapilotomía, el drenaje biliar en caso de una colangitis, la dilatación de las estrecheces si fuesen benignas y la colocación de un stent en una estrechez maligna. La ecoendoscopía, que es la introducción de un transductor de ultrasonidos en la segunda porción del duodeno, nos va a ayudar a evaluar páncreas y el conducto excretor. Ahora, la biopsia hepática se va a realizar en forma percutánea en caso de una hepatopatía difusa, guiada por ecografía o tomografía en enfermedades focales o por vía laparoscópica, cuando la observación directa sea útil. Haciendo un algoritmo de todo lo que ya hemos mencionado, ¿qué vamos a hacer con pacientes con ictericia? Nuestro primer paso va a ser descartar la pseudoictericia y solicitar lo que es las bilirrubinas, total y fracción, ¿no? Para confirmar que estas sean mayor a lo normal, que habíamos dicho que es de 0,3 a 1, ¿no? Y la ictericia va a estar presente cuando la bilirrubina total sea mayor a 2 miligramos de decilitro. Y mucho más evidente si estas fueran valores mayores, como 10 o 15. Sí, eso clínicamente se va a poder ver, ¿no? Y vamos a diferenciar también que en la clínica las escleras y el paladar blando van a estar pigmentados. Un segundo paso va a ser qué tipo de bilirrubinas predomina. Si fuera la no conjugada o la indirecta, vamos a pensar en hemólisis. La tríada, ictericia, esplenomegalia y anemia. Pero si la conjugada o la directa es mayor, vamos a pensar que se debe a una lesión hepatocelular o tenga un componente colestásico debido a una obstrucción. En el tercer paso, ya vamos a ver imágenes, ¿no? Si existe una hepatopatía difusa en la lesión hepatocelular, a una lesión focal en caso de tumores primarios o metastásicos. Y si hay dilatación de la vía biliar por litiasis o por un CA de cabeza de páncreas. Un cuarto paso será, si existe una enfermedad hepática, vamos a corroborar con marcadores virales
o tóxicos o inmunológicos, o realizar biopsia en caso de hepatopatías focales. Ahora, si existe una dilatación de la vía biliar, vamos a precisar la causa, ¿no? La ecografía, la tomografía nos va a ayudar a precisar la causa, la altura de la obstrucción y mediante los estudios invasivos como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y los no invasivos como la colangioresonancia. Eso sería todo en cuanto a ictericia.